para leer la palabra del Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 32. Sí. Y leemos la palabra del Señor. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán un juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruinades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, el Señor, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, y hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas. Despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Amén. Amén. Padre Celestial, Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, humillados ante tu palabra, Señor. Rendidos delante de ti, Señor, porque con lo que nosotros tenemos, Señor, no podemos presentarnos delante de ti, Señor Jesús. Y en este tiempo, Señor, en el que tú nos permites hoy reunirnos para glorificar, alabar, exaltar tu nombre, Señor Jesús. Como tu palabra lo dice, donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros en el día de hoy, Amén. Señor Jesús. Que nuestros oídos se abran, Señor. Que nuestro corazón se disponga, Señor. Que podamos comprender, Señor, con el entendimiento espiritual, esta palabra, este mensaje que tú traes hoy delante de nosotros, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que Juan Manuel, Señor, como predicador del día de hoy, abra su boca y de él salga tu espíritu hablando a través de nosotros, Señor Jesús. Te pedimos que no sea él, Señor. Quita toda distracción, Señor. Quita toda palabra del hombre, Señor. Sé tú, Señor Jesús, hoy hablando a tu iglesia, Señor. Esta tu iglesia, tu congregación reunida en el día de hoy. Unge con tu Espíritu Santo a Juan Manuel, Señor. Te pedimos que sea él el
mensajero, Señor, con tu Espíritu Santo ungiéndolo para podernos traer este mensaje y que nuestro corazón se disponga, Señor, para escuchar la palabra que nos da vida y vida eterna, Señor. Gracias te damos por este tiempo que ponemos en tus manos y nos disponemos para escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, para sentarse. Hermanos, estamos estudiando consecutivamente el libro de Isaías. El primero y segundo domingo de cada mes estudiamos Isaías. El tercero estudiamos, ahora empezamos con la carta a los Efesios. Y hoy, el último día, cuarto, y si puede haber quinto, estudiamos también Isaías. Entonces, esta es la segunda parte de Isaías que empezamos a estudiar. Hace 15 días que estudiamos, porque pues hace 8 días estábamos estudiando Efesios. Hoy comenzamos desde el versículo 2 en adelante, desarrollando precisamente la idea, y dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y contra el refugio, contra el turbión, contra los arroyos de agua, de grandes peñascos en tierra calurosa. Si nosotros entendemos el contexto de lo que Isaías nos empieza a revelar a medida de su palabra, hay dos caracteres dentro del libro de Isaías, el capítulo 32. El primer carácter lo revelábamos hace 15 días, que es la verdad acerca de Jesús. La verdad acerca de Jesús, y revela que Él es, como lo decíamos en el versículo 1, el Rey. Rey, ¿cierto? Rey. Y sobre ese Rey hemos establecido nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús reina sobre nosotros, dándonos a entender este principio. Miremos un momento, por favor, Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Sí, voy a leer en Reina Valera. Romanos 9, 5. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es Jesús? Dios. Dios que gobierna. Es que nosotros tenemos un concepto de Dios que es muy ambiguo, porque hablamos de Dios, pero de un Dios como si fuese inalcanzable hacia nosotros. Pero el principio de Dios y el principio de Jesucristo es que Él adquirió una naturaleza humana. ¿Cómo? ¿Dios se hizo hombre? Es que esto es el principio de la fe del pueblo de Israel. Solo que miremos el aspecto cuando el Señor Jesucristo vino. La palabra dice, vamos a hacer una concordancia y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 11, por favor, y vamos a volver a leer Romanos 9, 5. Entonces, miren conmigo, el Evangelio según Juan, el Evangelio de Jesucristo, según Juan, capítulo 1, versículo 11, dice así: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. O en Reina Valera dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y ahora miremos otra vez Romanos 9:5, dice así: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios
el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Pregunta, ¿qué fue lo que rechazaron los israelitas? Que el Señor Jesús era Dios. Claro. Que les quitaba eso, ¿Qué les quitaba? Su reinado, su imagen. No, no les quitaba eso, realmente. Ellos pensaban. No. Eso es, mire, no podemos pensar lo que nosotros sabemos o hemos escuchado. Ajustémonos únicamente a lo que estamos leyendo, porque si no entienden ni lo que está leyendo, cuando usted está poniendo sus propios preceptos o pensamientos, es porque usted trae una doctrina, ¿sí? Pero no es conforme al Señor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, él era israelita, ¿sí? ¿Qué era lo que ellos no creyeron de Dios? De Dios. Que pudiera ser hombre. Que pudiese ser hombre. ¿Cómo así? Dios absoluto, poderoso, creador del cielo y de la tierra, manifestándose en un cuerpo humano. Miren conmigo un momento, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En Cristo, toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos estaban viendo a Jesucristo, ¿a quién estaban viendo? A Dios. Tenemos que entender que el Dios absoluto, Él puede manifestarse en carne. Pero como Dios es espíritu, Él permanece y nunca deja de ser espíritu. Quien es espíritu mantiene su naturaleza y a este es llamado Padre. Quien toma la manifestación y se manifiesta como hijo en carne y hereda todas las cosas es llamado hijo. Y esta obra es hecha por medio del Espíritu Santo. Porque ¿quién engendró al Hijo? El Espíritu Santo. Hoy vendrá el Espíritu y te llenará, le dice a María. Y serás llena del Espíritu Santo y éste posará sobre ti y tendrás un hijo. Y lo llamarás Jesús. Así que cuando nosotros vemos quién es Jesús, claro, nosotros en cuanto a su naturaleza humana estamos bien, o los seres humanos, o quienes lo recibieron, estaban viendo a un hombre de carne y hueso, porque él se hizo en esa naturaleza, en su naturaleza humana. Pero nunca dejó de ser Dios, porque es el Dios que se hizo carne, tomó naturaleza humana. Miren un momento conmigo ahí mismo en Juan, capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre o carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Qué caracteriza a Jesús como hijo? ¿Su parte humana? No. Su dependencia. Que Él y el Padre uno solo son. Que Él y el Padre uno solo son. Juan capítulo 10, versículo 38.
Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras que he hecho. Aunque no me crean en mí, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno, o uno solo somos. Así que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros recibimos al enviado de Dios, es porque Dios lo colocó como el Dios absoluto de la creación. ¿Cómo así que Dios lo colocó como el Dios absoluto de la creación? ¿Acaso hay otro Dios? No. Es que el verbo, la palabra, la naturaleza o la imagen física del Dios invisible es manifestada por la naturaleza humana de Jesús, que referencia o que manifiesta al Dios invisible. El Dios invisible es manifestado en imagen por Jesucristo. Cuando nosotros recibimos la imagen, entendemos que Dios existe, pero existe en un plano en el cual nosotros no podemos ni comprender, ni llegar, ni tener una comunión, ni relación con Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se manifestó en carne. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero, ¿por qué Dios se puede manifestar en carne? ¿Usted ve el universo? ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Ahora, cuando nosotros, para Dios relacionarse con ese universo creado, tenía que hacerse hombre, tenía que tomar una naturaleza dentro de ese plano. Imagínense una, como lo llaman muchas personas, una dimensión desconocida. Es una dimensión en la cual usted no tiene, como ser humano, no tiene relación, no tiene comunión, no tiene accesibilidad, porque es espíritu. Y para manifestarse en esa dimensión, usted no puede, es imposible usted llegar a esa dimensión. Bueno, Dios en su dimensión espiritual tuvo que dimensionarse en una dimensión creada, para que lo entendamos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero hablar con todo esto? Que el Espíritu de Dios se hizo hombre. Que Dios, siendo Espíritu, se manifiesta en hombre en su plenitud. Es decir, sin dejar de ser Dios. Señor. Por eso, entonces, es el mismo Señor confirmando que Jesús es Dios. Claro. Y la imagen del Dios invisible es manifestada por Jesucristo. Entonces, cuando usted habla de Dios, ¿de qué Dios habla? De Jesús. De todo. Y cuando usted habla de Jesús, habla de todo lo que es Dios. ¿Ve? Es que, pero el Padre manifiesta al Hijo a través de su Espíritu. ¿No están divididos? Nunca. Son uno solo. Sino que su obra es completada o completa por medio del Espíritu Santo. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, y miren lo que dice Isaías 32, dice el versículo 2, y será que el varón como escondedero contra el viento y contra el refugio, contra el turbión, como los arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿A qué punto se está refiriendo? A esta creación. ¿Por qué? Porque esta creación es considerado, el universo es considerado desierto porque no está la presencia de Dios. No, aunque Dios hizo todas las cosas, ¿sí? Pero las hizo para un principio. ¿Cuál? Para manifestarse. Para manifestarse a través del Hijo. Pero, en esta creación,
hay un prisionero, Satanás, y él usurpa el trono y quiere hacerse como Dios. Él quiere hacerse como Cristo. ¿Qué significa Cristo? Eso es lo que leíamos en Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice, Romanos 9, 5 dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Escuche, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. ¿Qué quería hacer Satanás? Gobernar sobre todas las cosas para que lo reconociéramos como Dios. Miren un momento, por favor, conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, claro, ¿cómo opera Satanás? Satanás opera en la invisibilidad. El Dios de este siglo o el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo, quien es la imagen de Dios. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó con los israelitas? ¿Quiénes estaban cegando el entendimiento para que no vieran a Jesucristo como el Dios verdadero? Satanás. Les impedía reconocerlo como el Dios verdadero. El Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque Él sigue operando en la invisibilidad. Pero no así con Dios. No es así con Dios. El error de la iglesia actual, y estoy hablando ya de la iglesia actual porque si usted leyó Isaías capítulo 32, se empieza a desarrollar e incluso habla de las mujeres, está referenciando a la iglesia y está hablando de los falsos profetas, pero está hablando también de los que por medio del Espíritu Santo alcanzan esa gloria. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros estamos en un plano visible, que es un plano terrenal, que es un plano de seres humanos, que podemos palpar, podemos tocar las cosas, y nuestra naturaleza en sí está sujeta a lo que tenemos y a lo que podemos palpar. Si están así, que nosotros vivimos para ello, que nosotros vivimos para lo que podemos entender y comprender. Y lo que podemos entender y comprender es lo palpable. Dentro de nuestra dimensión, ¿esto es importante? Claro, ¿por qué? Porque lo podemos tocar y porque ocupa un espacio dentro de nuestro haber, en nuestro tener, en nuestro ser, depende de nuestro tener. Si usted no tiene, no es. Pero Jesús, siendo espíritu, se manifestó como hombre y aún así no tenía nada. Todo lo que tuvo Jesús en este mundo no fue de él. ¿Su familia era de él? No. ¿Su madre era de él? No. ¿Donde nació era de él? No. Eso era un pesebre que muy probablemente estaba alquilado. Que les tocó dormir allá, pero era alquilado. Ahora, todo lo que... No, el cuerpo sí era de él. Ese cuerpo lo preparó Dios mismo. Claro, pero él se lo dio. Y nunca
va a cambiar su sustancia y nunca va a cambiar su imagen. Ahora, todo lo que Jesús dijo él, e incluso dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque él venía de paso. ¿De paso a dónde? Así. Al trono que reclamó él de la manera más humilde. ¿Para qué? Para hacerse el Cristo, el Rey de toda la creación. Mientras tanto, Satanás usurpó ese trono. ¿Cómo? Mire un momento conmigo, Lucas capítulo 4. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo. En un solo instante te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. El espíritu del anticristo. Satanás, cuando nosotros hablamos de anticristo, debemos recordar qué es lo que significa Cristo. ¿Qué significa Cristo? Miremos un momento en las Escrituras qué significa Cristo. Vamos a leer Esdras. Crónicas, después de Crónicas, Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 2. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construir un templo en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué es Cristo? Que tiene todos los reinos de la tierra. ¿Qué está haciendo Satanás con el Señor Jesús? Le está ofreciendo todos los reinos de la tierra, pero con una condición, que lo adoremos a Él. Ahora, Él dice que se los dieron. ¿Es verdad? No. No es verdad. Los usurpó. Pero acuérdense que Satanás es engañador y mentiroso. Él está ofreciendo algo que ¿qué? Que no es de él. Que no es de él. Él es el engañador e impostor. Él es el anticristo realmente. ¿Por qué? Porque él no quiere sujetarse al rey que fue establecido por Dios. ¿Por qué? Porque el que hereda todo es el Cristo. Quien hereda todo del Padre es el Cristo. Y miremos un momento, Hebreos capítulo 1, versículo 5. Pues Dios nunca le dijo a un ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo el Hijo Supremo al mundo, dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llama de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso
oh Dios, tu Dios, te ha ungido y derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién eligió realmente al gobernante? Dios mismo. Dios no iba a colocar otro gobernante, sino Él mismo. Él mismo. ¿Por qué? Por un principio fundamental, que esto es gobernado, el Dios gobierna con su cetro de justicia y cetro de equidad. Nada en la creación, ninguna cosa en la creación puede gobernar de la misma manera que Dios mismo. ¿Por qué? Porque toda la creación, o quien busque, usted no ha entendido que usted tiene un poquito de poder y se le olvida a Dios. Usted tiene un poquito de autoridad y se le olvida a Dios. Tiene un poquito de confort y se le olvida a Dios. Tiene el hombre o el ser humano siempre es engañado con los reinos de este mundo. Jesucristo nuestro Señor, Él entendía un principio, que su reino no es de este mundo. Y como su reino no es de este mundo, Él no aceptó nada de este mundo. ¿Entiende el principio de que es ser cristiano? Todo lo que nosotros tenemos es de paso, pero no es nuestro. Nada es nuestro. Mire un momento conmigo la carta de Pablo. Pablo escribe incluso eso en 2 de Corintios, capítulo 6. Dice, versículo 3, dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios y con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, por nuestro amor sincero, con fidelidad, predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de nuestra justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos. ¿Por qué Pablo está en esa posición como de tan altruista, como tan negada a sí mismo? ¿Por qué Pablo vive como tan ascético, como si no quisiera absolutamente nada de este mundo? Como si este mundo realmente no le perteneciera a él. Como si este mundo no fuera para él de agrado realmente. Como si este mundo fuera algo tan pasajero y tan vano. O como lo dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. ¿Qué quiere decir eso? Porque es que recibir a Dios, recordemos este principio. ¿Qué hizo Jesucristo? Se manifestó en carne. ¿Para qué? Para manifestar al Padre
el cual nosotros no podemos ver ni percibir. Por nuestra propia naturaleza es imposible nosotros acercarnos a Dios, pero Dios se acercó a nosotros para manifestar que hay un Dios el cual no podemos ver ni comprender. Es tan así que Satanás, quien usurpó el reinado de este mundo, engaña a los hombres para que no les resplandezca este evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo más. Que hay algo más y que hay algo mejor. Que hay algo que permanece para siempre. Que hay algo que no es finito como esta creación finita. Que hay algo que es ilimitado, distinto a esta creación limitada. Que hay algo que realmente permanece para siempre y por siempre, y no es esta tierra. Que hay algo que es más sublime que todos los reinos. Que hay algo que es más hermoso que todo lo que nosotros podríamos imaginar y aún tener. ¿Por qué Jesús recibió todo esto? Por un principio fundamental: Él no pecó. Estando en la misma condición que nosotros, no codició lo que nosotros codiciamos. ¿Qué codiciamos nosotros? Este mundo. ¿En dónde tenemos puesto nuestro corazón? En este mundo. ¿En dónde están puestos nuestros intereses? En este mundo. ¿En dónde estamos haciendo riqueza? Para este mundo. Entonces, olvidamos el principio, y esto es lo que le está ocurriendo incluso a la iglesia. Porque miren que estaba hablando de las mujeres, y estaba hablando de los que pelean con espada y con sus armas, y dice que cultivan, y dice que siembran. Estoy hablando de Isaías capítulo 32. Estoy hablando de todo el contexto de lo que Isaías capítulo 32 dice. Miren este principio. Versículo 14. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. ¿Sabe quién son los asnos monteses y los ganados que hacen majada? No, bueno, no sé, los demonios. Los demonios. ¿Por qué? Porque quien no recibe realmente la salvación como a Jesucristo, como el Dios de todas las cosas, porque dice que Cristo era Dios sobre todas las cosas. Ahora, preguntémonos, ¿Dios gobierna? ¿Jesucristo tiene el gobierno absoluto de mi corazón, de mi alma y de mi mente y de mis fuerzas? ¿Para quién trabajo yo? ¿En qué es lo que más pienso yo? ¿A qué me dedico mi vida? Porque para lo que yo me dedique mi vida, para lo que yo trabaje, eso es mi Dios. Y Satanás lo sabe. Entonces, ¿qué hace Satanás? Nos coloca las cosas de este reino, de un reino que él usurpó temporalmente, para engañarnos y dándonos lo que es tangible, lo que es palpable, para la satisfacción de nuestras almas. Y estoy tratando de empatar la predicación de hace 15 días. Miren conmigo un momento, primera de Juan capítulo 2, versículo 15 y 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen. ¿Por qué? ¿Quién lo ofrece? Satanás, el príncipe de este mundo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen. ¿Por qué? Ya sabemos quién es el príncipe de este mundo, quién reina temporalmente en este mundo.
Así que lo que esté en su corazón, usted sabe a quién está sirviendo. Dice ahí, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo. ¿Solo qué? ¿Qué ofrece? Escuchemos lo que ofrece el mundo. Dice, ofrece un intenso deseo por el placer físico. O un deseo insaciable por todo lo que vemos. Ay, yo quiero comprar esto. Ay, yo quiero comprar esto. Yo quiero tener esto. Yo quiero tener esto. Ya sabe quién se lo está ofreciendo. Dice, y el orgullo de nuestros logros y posesión. No, el reconocimiento por lo cual el hombre estúpidamente entrega su vida. En eso se nos va la vida. Y Satanás lo sabe. Persiguiendo, como las ratas, lo inalcanzable. Ahí, en la bolita. Corriendo. Día tras día de tratar de alcanzar la felicidad. Día tras día de tratar de alcanzar la gloria de los hombres. Que alguien me ame. Que alguien vea que yo sí sirvo para algo. Que yo soy alguien en la vida. El celular. ¡Ah! Ya nos cansamos. Y aquí, ya, la rata tiene 45. Después, 50. Ya la rata no caminó. Y después es desechada porque la rata no sirve para correr por lo que le estamos haciendo. El principio de administración de empresas es la carrera de ratas por la cual el mundo está viviendo. Alcanzar la gloria de este mundo. Alcanzar el mejor celular de este mundo. Y ya lo tengo, ¿no? Y mañana sacan otro mejor. Sí. Entonces, viene, no, falta que, miren, lo compré. Uy, yo voy a tratar de alcanzarlo y lo tengo. Y ya es obsoleto el que tengo. Y así. O se me lo roban, videohoras de 48 cuotas, debo 47 cuotas. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es realmente? Cuando nosotros entendemos, y lo más triste es que esto está pasando hoy dentro de la iglesia. Principios como esto, mire, dice el versículo 9. Primera de Juan. Isaías 32, versículo 9 dice. Mire lo que le pasa a la iglesia hoy día. Mujeres indolentes, levantaos y oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchen mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha. Es que está bien que el mundo haga esto. ¿Sí me explico? Porque el mundo está gobernado por Satanás. Colosenses, mira un momento conmigo, Colosenses capítulo, Efesios capítulo 2. Una persona me escribía y me decía, es que sabe que Juan, yo detesto su predicación. Miremos, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Se acuerdan que yo le dije que él opera en la invisibilidad, pero ofreciéndonos lo visible? ¿Cómo opera el Señor Jesús? En la visibilidad, ofreciéndonos ¿qué? Lo invisible. ¿Entienden cuál es el principio del Cristo verdadero? Lo que por su esencia, el de su esencia la ofrece. Él es el Espíritu que se hizo hombre. Entonces, porque permanece para siempre. Lo que Jesús ofrece es lo que permanece para siempre. Lo que Satanás ofrece es lo que no permanece para siempre. Por eso es que el hombre no gusta tanto esto. Porque lo que quiere es su reino aquí y ahora. Y dice así,
¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivimos así en el pasado, siguiendo ¿qué? Los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cómo así? Mire, el Señor Jesús entró en un mundo finito y limitado. En este mundo no pecó, tanto que no pecó que permaneció en la palabra del Señor y subió hasta la cruz. Y muriendo en la cruz, el Señor lo halló justo porque no deseó nada de este mundo. El principio y de lo que codiciamos nosotros son los anhelos y los deseos de nuestro corazón. ¿Qué era lo que codiciaba y qué era lo que anhelaba todo el tiempo entonces el Señor? Que estar en la presencia del Padre, porque Dios es espíritu. Él quiere volver siempre a la presencia del Padre. Él no se conforma con este mundo. Él no es un mediocre. Sería como darle un cargo de pago a un niño rico que ha tenido toda la tecnología. Porque no era una entrada, no podía estar en el lugar. Lo patea. No, es que digo, mira. Es que ni siquiera lo acepta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que estudiamos hace 15 días. Mi reino no es de este mundo. Él tiene algo mejor. Él tiene una morada eterna. Él tiene la presencia del Padre. Pero no pasa así con nosotros. Entonces, ¿qué es el pecado? No anhelar eso. Exacto. No anhelar estar en la presencia del Padre por nuestros deseos, por nuestras emociones, por nuestros... Cuando nosotros anhelamos, mire, ¿usted se imagina obtener todo lo que anhelamos? ¿Para qué? Entonces mire, yo no tendría un perro, tendría 20 perros. Una fundación. Yo no tendría un carro, tendría 50 carros. No tendría una esposa, tendría 50 esposas. No, una para cada día del año, 365 mujeres. Por eso siempre dijimos así que quiero una blusa, que quiero un vestido, que quiero... Por eso, es la necesidad. Por eso es que estas mujeres, por eso es que pero esto está pasando dentro de la iglesia. El espíritu del anticristo está dentro de la iglesia, haciéndonos colocar, pues listo, en el mundo, como dice, que todos nosotros antes vivíamos en este tiempo conforme a los deseos del mundo, porque éramos precios. Pero usted llega a la iglesia y dentro de la iglesia, ¿qué le tendrían que enseñar? Este principio. Pero en lugar de enseñar este principio, lo están anhelando porque son las mujeres indolentes. Porque no duele por el alma y el estado del hombre. No duele que el hombre está en sequedad, que el hombre está carcomido. Porque toda la vida, imagínese toda la vida usted tratar de anhelar la felicidad y nunca le ha encontrado respuesta. Porque no está allá. Usted está buscando el amor. Respuesta, no está allá. No está en este mundo. Ni el amor, ni la felicidad están en este mundo. Y no hay paz. Y no hay plenitud. Y no hay confort. Y todo lo que usted está buscando, no hay. Cuando usted llega a su casa, llega con un hambre, pero así, y con sed además, porque llega a hacer ejercicio, y abre la nevera, y no hay nada. Usted se desilusiona. Mamá. Bueno,
Este mundo es esa nevera vacía. No hay amor, no hay verdad, no hay paz, no hay libertad. Es una experiencia. Es eso. Es que nosotros vamos corriendo detrás de eso porque ya no vamos a alcanzar. El engaño de Satanás es eso, que nos muestra así. Entonces todo el tiempo nosotros estamos así, mire Satanás, ¡ja! 50 años, 60 años. Y he visto personas que llegan a los 80, 90 años. Nunca lo alcanzaron. Nunca lo alcanzaron. Y si tuvieran 2000 años, tampoco lo alcanzarían. Miren conmigo un momento, Génesis capítulo 6. Versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Como nuestra condición es de carne, solamente buscamos para complacer los deseos de la carne. Nunca buscamos complacer los deseos del espíritu. Pero el problema, digamos que en el mundo, pues vivimos para la carne. Pero entre los deseos de la carne y buscar los deseos del espíritu, vino un intruso. La religión. ¿Qué es la religión? La religión es lo que mitiga la conciencia del hombre de pensar que está aquí, pero seguir viviendo aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Voy el domingo a la iglesia. Ya tengo mi relación con Dios, porque voy el domingo a la iglesia. No, a los más eruditos escudriñan la palabra. Yo leo la Biblia, ya estoy aquí. ¿Sí? Pero se nos olvida un principio fundamental. Jesús pidió un día para él. Miremos que no. Claro que sí. Esa es la diferencia entre Satanás y esa es la diferencia entre el Señor. Esa es la diferencia entre el pensamiento del anticristo. Miren conmigo un momento. Lucas capítulo 1, versículo 74. Lucas capítulo 1, versículo 74. Es que esto es lo que la iglesia, ¿por qué es tan importante que la iglesia enseñe esto? Lucas 1, versículo 74, dice en la palabra de nuestro Señor así. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, mientras vivamos. O en Reina Valera dice, para que librados de nuestros enemigos les sirviéramos en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas. ¿Cómo así? ¿Y es que acaso Dios quiere que todo el tiempo yo esté pegado en Él, orando y estudiando su palabra? Y yo, claro, anticristo. Entiende que el espíritu del anticristo es no vivir para Cristo y no entregar la vida a Cristo, sino vivir para sí mismo, para buscar complacer los deseos de su carne y los deseos y las emociones. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué usted invierte su tiempo? Si no es para satisfacer su alma. Por eso el Señor dice, ciertamente el hombre es carne, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Ahora sus años serán 120 años. De 1000 años lo pasó a 120 años. ¿Por qué? Porque pudiésemos vivir 1000 años buscando las cosas de este mundo. No, es que necesito escribir mi libro, mis memorias, es que necesito
trabajar para obtener el apartamento que yo tanto anhelo. Es que necesito trabajar para comprar lo que yo tanto quiero. Piense un momento, ¿para qué está viviendo usted? Porque si vimos que al principio de Romanos capítulo 9, versículo 5, es que Jesucristo es Dios, pero es Rey sobre todas las cosas. ¿Jesús es el Rey de todas mis cosas? Ahora, si Él es Rey, es porque su palabra mora en mi corazón, su dictamen. Y yo ya no vivo como un ciudadano de este mundo. Mire un momento conmigo, Filipenses capítulo 3. Versículo 20. En cambio nosotros somos... Vamos a leer desde el 17. Amados hermanos, ¿se acuerdan que tomamos la referencia de Pablo? ¿Cómo vivía Pablo? Imitándolo en todo. Dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que sigue nuestro ejemplo. Pues ya les dije, escuchen lo que dice. ¿De quién tienen que aprender? No, ahí dice. Pablo. ¿Quién escribió Filipenses? ¿Pablo? Pablo. Bueno, leen el Reino Valera. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Muy bien, entonces, dentro de la iglesia, ¿cuál es el estándar que pone el apóstol Pablo? Ser imitadores de él. ¿Por qué? Porque él imita a Cristo. ¿En cuanto a qué imita a Cristo? ¿Se acuerdan lo que leímos en 2 Corintios capítulo 6? Estaba perseguido, pobre, sufriendo y padeciendo, atribulados por causa de Cristo. Es decir, es renunciar a sí mismo para aceptar en su plenitud la vida que Cristo nos está ofreciendo. Este es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio del anticristo. Mire, dice, versículo, vamos a volver a leer desde el 17, amor. Sed, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ve? Porque la gente oye esta predicación. No tengo derecho a ser feliz, no tengo derecho a buscar lo mío, no tengo derecho a que me honren, no tengo derecho a nada. Es que usted tiene los derechos. Pero ¿saben dónde está la fe en Jesucristo? En renunciar a sus derechos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Tomó sus derechos? No. Pero aún teniendo él el derecho de gobernar esta tierra, no lo recibió. Al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, a Él solo servirás y a Él solo adorarás. A Él solo, es decir, ¿para qué vive usted? ¿A qué dedica usted su tiempo? E incluso su tiempo libre, ¿en qué lo dedica? Porque dicen que sin temor le sirviéramos, porque librados de nuestros enemigos. Es que usted tiene un momento que usted estaba preso. Su mente estaba presa. ¿Dónde está su mente presa? Donde están sus pensamientos presos, está su carne presa. ¿Cuál es el engaño de Satanás?
apresar el pensamiento y la mente del hombre, apresar las emociones del hombre para que el hombre solo piense en sí mismo, entre comillas, para que el hombre solo piense en sus deseos, entre comillas, porque Satanás se nos está ofreciendo, pero el hombre al buscarlos es preso de eso mismo, porque uno es preso de lo que lo controla, de lo que lo domina. Ahora, el Señor Jesús dijo, si creéis en mí, verdaderamente serán libres. ¿Qué es lo primero que es libre de nosotros? La mente, el pensamiento. ¿Por qué? Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambiamos nuestra manera. ¿Qué es lo que debe hacer el Evangelio? ¿Qué estaba haciendo el Evangelio de Pablo? Dar libertad a los pensamientos para que entendiéramos que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. ¿Para qué? Para que ya no nos preocupáramos más por las cosas de este mundo. Ay, entonces, mire, yo no voy a poderme pelear contra eso. Pero lo único que se le va a decir es que usted es un anticristo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18. Queridos hijos, llegó la última hora. Desde Juan ya había dicho esto. Primera de Juan 2, 18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Es que ya si hace 2000 años fue el último tiempo, ¿sabe qué estamos viviendo nosotros? ¿Sabe qué estamos viviendo nosotros? Las milésimas de segundo para que este reinado termine. Y tú vas a decir, nadie me dijo. Y tú vas a decir, es que no sabía, pero ya sabes, porque la iglesia te lo manifestó. Claro, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Lo que el mundo le ofrece a uno o lo que Dios nos está ofreciendo hoy? No, sí, pero seamos honestos. ¿Tú para qué vives? Claro, si nuestra mente ha sido renovada, si nuestra mente ha sido liberada de todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Lo que pasa es que nosotros, el evangelio el evangelio es como esa mamá que nos empieza a jalar, venga, y el niño, no, yo quiero el juguete. Y la mamá, ay, venga, vamos que en la casa está su casa, están las cosas mejores. Y el niño llorando por el juguete. Eso es inmadurez. Es que cuando nosotros no maduramos, es que seguimos todavía quejándonos por las cosas que añoramos en el mundo. Y como se la vemos a otro, ay, pero ellos sí tienen una familia y yo no. Y entonces todo el tiempo estamos cantando, mamá, ¿dónde están los juguetes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos esperando las cosas de este mundo. Pues no, sí, le reclamamos al mundo como si el mundo nos tuviese que dar algo, pero es que el mundo no nos tiene por qué dar nada, porque nuestro reino no está aquí, porque nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Entiende por qué es que trabajamos y trabajamos y trabajamos y nunca obtenemos nada? Ay, pero voy a sacar títulos. Sí, la vanagloria de los hombres. Si va a dedicar su vida, dedíquesela a buscar al Señor. Sí, pero haga las cosas para Dios. Trabaje para Dios. ¿Qué es trabajar para Dios? Si usted gana 1000 pesos, reparta 500 entre los necesitados para la obra del Señor.
para todo lo que es del Señor. Use esos recursos para el Señor. Haga riquezas justas con las riquezas injustas. Y todas las riquezas de este mundo son injustas. Ah, pero es que yo no soy traqueto, yo no. No, sí son injustas porque no permanecen para siempre. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo gobierna sobre un cetro de justicia y de equidad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo vino aquí porque sirvió para Dios con toda su existencia. Mientras que Él estuvo en este plano terrenal, gastó su vida para servir a su Padre. ¿Quién es su Padre? Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías, mira el contexto de lo que está hablando. Dice, versículo 9, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿Cómo está la iglesia hoy? Confiada. ¿Por qué? Dice, de aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. ¿Qué va a pasar cuando realmente haya una circunstancia difícil en este mundo? Nosotros decíamos con Lucía, ¿somos capaces de resistir nosotros realmente una hambruna? ¿Somos capaces nosotros de resistir una circunstancia pero tan difícil sin negar al Señor? Partamos porque en la primera circunstancia dejamos de congregarnos. En la primera circunstancia dejamos de orar. ¿Quién es su Dios? En la primera circunstancia dejamos de buscar al Señor. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, escuchen, despojaos, desnudaos y ceñid los lomos con silicio. ¿Usted sabe qué significa el silicio? Los sacos de silicio eran como un costal que se colocaba a la gente y la ropa le raspaba. Ese costal le raspaba la piel. ¿Sabe para qué lo hace? ¿O por qué lo hacía el pueblo de Israel? Para recordar que esta carne no es. Porque en esta carne hay dolor. Pero lo que nos ofrece el Señor, lo que nos está dando el Señor, no hay dolor. Lo que nos está ofreciendo el Señor permanece para siempre. Hay plenitud y nuestra alma está llena de Él. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que hacer? Imitar a Pablo. Porque Pablo imita al Señor Jesús. Y todos los que son imitadores de ellos, a ellos los imitamos. ¿Los qué? Los que han dejado todas las cosas de este mundo por servir al Señor. ¿Lo ha hecho usted? ¿O aún sigue buscando su terruño, su finquita, su lugar donde descansar, sus huesos en los últimos días? ¿Qué está buscando? ¿Que le den un premio por haber sido el mejor? Dice 12. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Claro. ¿Usted sabía que cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia, ellos cantaban? Recordaban las vides y recordaban los campos y recordaban todo lo que habían perdido por su desobediencia. Recordaban todo y cantaban todo lo que tenían en Israel, que por su desobediencia perdieron, por su incredulidad. Pero hoy el mundo nos está ofreciendo, en estas fechas es la fecha de mayor idolatría en la iglesia misma, en donde lo único que ofrecen es esto. Como
su alma se siente llena y feliz. ¿Cómo usted es feliz? Lo que lo haga feliz, eso es lo que le sirve. Entonces, claro, todo lo que le guste a usted, busque. Y además en la iglesia está Dios, imagínense. ¿Cuál Dios? Pues, forma de golpearse el techo no me entraron por los campos peligrosos. Por la vid fértil, ahorita hablando de la iglesia sería por la palabra verdadera, la vid fértil, el pámpano, la vid. Jesús es la vid verdadera. La palabra, él es la palabra. Él es la vid verdadera. Es que Jesús en su persona, hablemos de la persona de Jesús. Jesús en su persona y estar en su presencia debería ser la razón de la plenitud de nuestra alma. Claro, es que cuando nosotros estamos pegados a la vid, aquí ya la iglesia se separó de la vid. La iglesia se separó de la vid. ¿Por qué? Porque no siguió lo mismo que Jesús seguía. No tenemos el mismo sentir que el Señor Jesús tiene en su corazón. La razón de nuestros pensamientos, la razón de nuestros sentimientos no es conforme a Jesús, sino conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Mire, si usted ve a Ana, una mujer de 84 años, que había enviudado desde prácticamente los 27 años, quedó viuda. Se casó a los 20, quedó viuda a los 7. Han pasado 53 años. Adivine qué hizo esos 53 años. ¿Ana, la mamá de Samuel? No. Ah, Ana, la profetiza, ok. orando y ayunando todo el tiempo en el templo. ¿Y sabe qué oraba y qué ayunaba todo el tiempo en el templo? Mire conmigo un momento, Lucas capítulo 1. Lucas 2, versículo 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que le había dado el ángel aún antes que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés, después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones del varón. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentárselo al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como lo prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente, y es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y su
espada atravesará tu propia alma. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. 2 personas. ¿Qué era lo que más añoraban? Ver al Señor Jesús. Y dedicaron toda su vida. ¿Entiende la diferencia entre ser cristiano y ser anticristo? Aquí, por lo que usted vive, ¿se llama Daniel o es de Cristo? ¿Sí? No se engañen. Quite la religiosidad del medio. Para lo que usted vive, o es de Cristo o es de Satanás. ¿Quién es su padre? Y no me van a decir, una mujer a los 27 años está en plena facultad para volverse a casar. ¿Qué hizo esta mujer? Y habló todos los días de su vida, hasta que se encontró con quién, con su Salvador. Un hombre anciano, lleno del Espíritu Santo. ¿En qué fue lo que confió siempre? En ver al Señor Jesús. ¿Entiende la diferencia entre ser un religioso fanático a realmente ser hijo de Dios? Porque es que a ninguna persona que el Espíritu Santo lo lleve debe resistir al Espíritu. ¿Sabe por qué? Quien tiene el Espíritu Santo va a buscar a Jesús por sobre todas las cosas. Porque el Espíritu de la verdad nos lleva a toda la verdad. Es como un imán que se atrae. Siempre todas las cosas de Jesús, donde está Jesús, donde se predique de Jesús, donde oren a Jesús, donde alaben a Jesús. Pero no pasa hoy día eso en la iglesia. En la iglesia nos apartan hoy. Es por eso dicen que han salido muchos anticristos. ¿Adivina de dónde sale el anticristo? De la iglesia. Por eso es que nosotros, en vez de estar golpeándonos el pecho, de ponernos sacos de silicio, arrepintámonos y volvamos hoy a buscar la presencia del Señor Jesús. Arrepintamos, es decir, llevemos nuestro corazón a la presencia del Señor y digamos, Señor, he vivido para mí, no he vivido para ti. Mi vida realmente está llena de religiosidad, pensando que yo te agrado, pero lo que yo realmente estoy buscando es mi propia gloria. ¿Saben por qué no podemos creer en Jesús? Miremos el principio. Juan capítulo 5. Porque le damos en el ego, porque le damos a la razón, porque le damos a sus necesidades, porque no queremos estar realmente conforme a esto. Juan capítulo 5 dice lo siguiente, versículo 44. Dice, con razón les cuesta tanto creer, pues a ustedes les encantan honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que viene del
único que es Dios. ¿Quién es el único que es Dios? Jesús. Entonces, ¿a quién tendríamos que buscar su gloria? ¿De quién tendríamos que estar plenos nosotros? Pero si ni siquiera su palabra la conocemos. Pero si nos da pereza leer la palabra porque decimos que no la entendemos. ¿Y saben por qué no la entendemos? Porque no escudriñamos, porque no buscamos a Jesús. Busca a Jesús en la palabra. Busca a Jesús en sus oraciones. No ore solamente, ay Señor, sí, ayúdame, 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 dame, Señor, dame. Ayúdame, pero ¿qué? ¿Qué es lo que estamos? ¿Por qué oramos? Nuestra oración no tiene sentido si no está Jesús en nuestra oración, si no está Jesús en la búsqueda de nuestro corazón. Aún nuestra vida no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a morir de 84, de 60, no se sabe. De 13 se podría morir. ¿Y en qué gastó su vida? Ay, pero yo tan chiquito, pregúntele a Samuel. ¿Dedicado al Señor? Desde los 2 años fue llevado al templo. ¿Se acuerdan de que los estudiábamos? Juan el Bautista, desde antes ya estaba consagrado. Es que eso es ser santo. Ser santo no es ir a la iglesia a cantar aleluya, aleluya. No, eso no es ser santo. Ser santo realmente es buscar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente todos los días de nuestras vidas. ¿Tiene que ser un solo día? No. No es un solo día. Es nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final, cuando venga el Señor, Él dará a cada quien lo que merece. ¿Para qué dedicó su vida? Detrás de quién estuvo. El primero que le decía negro tener los ojos. El primero que le decía un halago bonito. De un trabajo que no lo satisface. O de un reconocimiento, de un aplauso. Yo le doy aplausos. De una familia que no servía al Señor. Pero me hacía feliz. Un momentáneo. Eso no permanece. Eso no permanece. Buscar las cosas de la vida. Buscar primero el cielo y su justicia. Buscar primero el reino del Señor Jesús. Porque su reino permanece para siempre. Y vivamos como ciudadanos del cielo, no buscando la gloria de estos hombres, no buscando el reconocimiento de una persona que te diga te amo, porque tampoco te ama. Porque si no ama a Dios sobre todas las cosas, mucho menos lo va a amar a usted. No puede. ¿Cómo pedirle a una roca que huele? Jesús se hizo hombre para manifestar al Padre, pero también para enseñarnos un camino, el suyo, el que Él caminó mientras que estaba en esta tierra. ¿Se puede vivir para Dios? Se puede. Ay, pero es que es tan aburrido. Tú no eres de Dios. Alguien que se aburre de las cosas del Señor, alguien que le parece harto, alguien que prefiere las matas antes de buscar la presencia del Señor, no es. Alguien que prefiere los marranos, el perrito, el cultivo, a todo lo que el mundo nos ofrece, no es de Cristo, no es de Cristo. Porque quien es de Cristo, busca a Cristo. Quien ama a Cristo, le ama con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente.
No necesita que nadie lo llame para decir, venga, se va a conectar, venga, va a venir al culto, venga, vamos a orar. No, sería el primero que estuviera aquí. Juan, hágame, es que yo quiero venir a orar desde las 8 de la mañana el domingo. Pero estoy seguro que si fuera que estuviera regalando el último celular, él haría fila por ello. Porque lo hacen. Crédito para sacar celular. Filas enteras. Pero para el Señor somos tacaños, somos avaros, nos aburre, nos cansamos, no entendemos. Pero para chistes de doble sentido, los primeros. Para estar pegados al celular todo el tiempo, los únicos. Pero vaya y pregúntele, ¿qué dice el Salmo 48? Pero vamos a tararear el reggaetón de una, se lo sabe. O las canciones seculares. Eso sí se aprende, pero una alabanza jamás. No, pero la alabanza y es, sí, lino y lana, vino y agua. Queremos lo de Dios, ahora somos más espirituales, porque queremos lo de Dios, pero también lo del mundo. No, yo trabajo para mis propias necesidades, pero también estoy trabajando para Dios. No hay, es decir, ¿para quién es su vida? ¿A quién le pertenece su vida? ¿Es Jesús el Dios de todas las cosas? Romanos 9:5. Cristo es el Dios de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Empezando por mí, de todas mis cosas. ¿Dónde está mi mente? ¿Qué es lo primero que yo me levanto y pienso? No, es que me da mucha pereza orar y orar con la congregación, con la iglesia. Ay, no, ¿son tan fanáticos? No. No, sí, es imposible que yo te pida a ti que tú seas de Cristo, si no lo eres. Pero no se engañen. Por eso es que Isaías le está hablando a la iglesia y le está diciendo que no sean hipócritas, que no se den golpes de pecho. Más bien arrepiéntanse. Cambien su vida, cambien su manera de pensar, no sea tan mediocre. No venga aquí a decir que usted es de Dios cuando usted vive para usted mismo. Cuando usted lo único que le interesa es su vida. Cuando usted lo único que le importa es sentirse bien. Eso es hipocresía delante del Señor. Miremos el ejemplo, un hombre y una mujer dedicaron su vida todo el tiempo y recibieron lo que estaban buscando. ¿Usted cree que el Señor nos va a dejar en vergüenza? ¿Usted cree que el Señor es mentiroso? Si Él dijo que iba a venir, Él va a volver. Y el día de su venida, lo voy a mirar en los ojos. Y le voy a decir, se lo advertí. Pero usted no me creyó. Usted siguió viviendo para sus deseos. Siguió buscando lo que tanto ama su corazón. Pero nunca al Señor. ¿Entienden por qué esta predicación no gusta? Porque quiere decir una cosa. Odian la cruz de Cristo. ¿Saben por qué odiamos la cruz de Cristo? Porque a esa misma cruz el Señor nos mandó. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que me ama su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida en la tierra por causa de mí, la hallará. No vendamos nuestra alma. No cambiemos nuestra salvación. No le demos la espalda a Jesús. No es el momento. Y nunca lo será. Pero tampoco se engañe. Usted va a salir de hoy. Yo sé que usted lo que va a salir de hoy va a decir, pero cuando venga el Señor, yo le voy a decir, y espero estar ahí.
Y no vaya a ser yo que me pierda también. Por ser heraldo de muchos, pero yo también desista de este camino. Oye, esta madrugada oraba aquí y decía, Señor, que yo no sea anticristo. Porque tú eres el primero, tú eres el único Dios verdadero y no hay otra cosa más que añore mi corazón que tu presencia. Pero ¿y si mañana no va a ser así? ¿Y si mañana yo quiero las cosas del mundo? ¿O puedo utilizar las cosas para yo ser anticristo? La iglesia. La iglesia es fácil. Pero ¿saben por qué es tan fácil convertir el corazón de la iglesia? Porque es un corazón deshonesto. Porque no nos examinamos a nosotros mismos. Antes de ir a mirar y estar señalando iglesias, examinemos a nosotros si realmente somos o no somos de Cristo. Si me interesa Cristo o no me interesa Cristo. Pues yo soy un anticristo y quiero los reinos de este mundo. Y acepto arrodillarme ante Jesús. Acepte que usted está arrodillado ante Jesús, ante Satanás. Acéptelo. Acéptelo. Por lo menos acéptelo. Y párese. Y ahora, inclínese ante el Señor. Porque si usted no está arrodillado ante Jesús, y si Jesús no es el Dios de todas sus cosas, no es su Dios soberano, usted está destinado a la condenación con Satanás. Así que es mejor comenzar desde ya y comenzar con un corazón, Señor, no he podido, no he querido, Señor, la verdad me ha costado mucho trabajo y no he sabido cómo. Bueno, es un principio, pero empieza por un fundamento de la humildad. Dice Joel, rasgaos vuestros corazones, no sus ropas. Ay, no, sí, es que es tan confrontante y rasgo las ropas, pero el corazón sigue siendo igual. ¿Qué cambia? Nada. Me cambió la ropa, pero el corazón sigue siendo el mismo, endurecido, petrificado. ¿Usted ha visto qué pasa si yo le pego a esta piedra? Nada le va a pasar. Por más que nosotros nos hayan predicado, por más que nos diga Señor Jesús la verdad, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El mundo está recibiendo hoy el Evangelio de Jesucristo, pero el mundo lo rechaza. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo judío? Oye, estos judíos, estamos la misma iglesia, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque los corazones están endurecidos. Señor nuestro, Padre nuestro, Señor, delante de ti no hay engaños. Nada de lo que nosotros pudiésemos decir o hacer en este momento nos daría justificación delante de ti. Pero eres tú quien justifica, Señor. Señor, ayuda a tu iglesia a volver a ti. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda, Señor, a la dureza de nuestro corazón, a nuestra religiosidad, porque eso es más peligroso, Señor, aún. Porque como me decía un drogadicto de ayer, Señor, antier, yo estoy separado de Dios y lo sé. Pero el engaño más grande es pensar que estamos contigo si estamos más distantes de ti que nunca. Como lo dijo Juan el Bautista, a los religiosos de su época, que pensaron que podían huir de la condenación, ya el hacha está puesta sobre la raíz. Como lo dice el apóstol Juan, ya han salido muchos anticristos en estos últimos días. Es que ya estamos en el tiempo final. Ya todo fue consumado, Señor. Y pensemos si de pronto
Lo único que estás esperando es que nosotros hoy volvamos el corazón a ti, porque tú quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Volver el corazón. ¿Qué nos sirve ser los niños rebeldes? ¿Contra qué nos rebelamos? ¿Contra ti? Eso es dar puños al viento, como le dijiste a Pablo, a quien tú persigues. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a entender que tal vez estamos muy lejos de ti, pero sabemos que tu gracia y tu misericordia, si hoy es el tiempo hoy es el día de la salvación, hoy es el día que podemos volver a ti, hoy es el día que te podemos pedir perdón, Señor, y decir, Señora, te hemos fallado, hemos buscado más las cosas del mundo, nos hemos deleitado, Señor, con esto que pasa, como lo dijo el hijo pródigo, pecado contra el cielo y contra ti. Padre, permítenos volver a tu casa. Permítenos regocijarnos en estos tiempos, Señor, en donde nos deleitábamos en tu presencia. Donde todo lo hacíamos, Señor, para que tú te agradaras de nuestras vidas. No buscábamos la aprobación del hombre, Señor. Es que yo no estoy aquí para que me den un aplauso, para que me digan, ay, qué buen hijo eres, o que eres buen esposo. No. Todo lo que hacemos, Señor, es para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Somos esposos, somos hijos, somos padres, somos empleados, pero todo lo hacemos para ti, Señor. Es que buscamos la aprobación tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, únicamente para ti. Todo lo que hagamos, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, sea para honrar tu santo nombre, Señor Jesús. Úsanos con tu poder, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, que lo necesitamos, Señor. Necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu sabiduría. Necesitamos entender, Señor, que eres tú el único Dios verdadero. Ayúdanos a volver a ti, Señor. Como iglesia, Padre, hoy hemos orado en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias.